integridad. Y decíamos que esta palabra integridad es la palabra integritas, que significa una persona completa al que no le falta nada. No quiere decir que no peque, quiere decir que constantemente no se le tiene que decir lo que tiene que hacer. Esa es una persona íntegra. La gente piensa que hablar de integridad son personas que no pecan. Ahora, también hay que distinguir entre una persona honesta y una persona íntegra. Una persona honesta no siempre es íntegra, y una persona íntegra siempre es íntegra. ¿Por qué digo esto? Bueno, nosotros podemos reconocer cosas malas que nosotros hacemos. Eso se le llama honestidad. Por ejemplo, si alguien me descubre robando, si alguien me descubre mintiendo, yo soy honesto al decir, sí, mentí, sí, robé. Pero eso no me hace íntegro. Una persona íntegra es una persona que está completa en todos los sentidos. Es una persona que decíamos cumple con sus deberes, es una persona que no tranza, es una persona que regularmente tiene por costumbre hablar la verdad, es una persona que no defrauda, es una persona que no tiene falla ninguna en el sentido en cuanto a su trabajo, en cuanto a su vida moral, es fiel a su esposa, es fiel en su trabajo, ¿sí? Etc. Entonces la integridad es hacer aquello que mi conciencia no me acuse, sino que impacte la vida de otras personas. La integridad es comportarse en privado también, que no haya nada en público que me censure. ¿Sí me explico? Porque si yo no soy íntegro, o sea, una persona íntegra realmente lo demuestra en lo privado, en su relación con Dios, en su relación con los demás, en su corazón principalmente. Es una persona que no, decíamos, no es un comediante, es una persona que es aquí igual que en su casa, ¿sí? Y que no cambia, no muda, no compromete el evangelio. Entonces debemos distinguir entre esas cosas. Un hombre puede ser honesto al reconocer que robó y aceptar que es un delito. Un hombre íntegro no roba. No hay mañana que deje de hacer sus ocupaciones, es responsable en eso. Cumple sus promesas y sus motivaciones son correctas, porque hay gente que no es íntegra. Hace cosas para que los demás les den, o hacen cosas para sacar un provecho, o hacen cosas porque tienen que hacerlas, pero no porque aman el hacer. Entonces, si nosotros vemos a un hombre que es inmoral, les decía en alguna otra ocasión, haciendo cosas altruistas, lo vemos con desconfianza porque sabemos que tiene un amante, pero sin embargo le regala juguetes a los niños, ¿sí? Es una persona mentirosa. Y entonces cuando una persona es así, pues la gente lo que hace es desconfiar de ese tipo de personas porque saben que es mentiroso, pero disfraza una conducta de buena persona. Entonces el hombre íntegro, ¿sí?, cuida sus motivaciones, sabe por qué las hace. El hombre íntegro, hablando del cristianismo, hace las cosas por Dios y no para que los demás los vean, no porque el otro lo está haciendo o el otro lo deje de hacer. Eso es algo muy común en las iglesias, que tienen problemas porque los demás no hacen. Yo me pregunto, ¿a quién sirves tú?
¿Sirves a la gente o sirves a Dios? El hombre íntegro, no importa que los demás no hagan nada, él es motivado por el Espíritu Santo. Nadie puede ser íntegro si no es a través de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Entonces yo necesito tener las motivaciones correctas. Si no tengo las motivaciones correctas, mis obras son como trapos de inmundicia delante de Dios, no importa lo que yo haga. Porque Dios conoce mi corazón, Dios sabe lo que hay acá adentro y sabe las motivaciones por las cuales yo acudo a hacer ciertas cosas, por qué yo sirvo a Dios, por qué yo sirvo a los demás. Dios conoce eso, a Él no lo puedes engañar, por favor, ni yo lo puedo engañar. Por eso nuestras motivaciones deben de ser correctas. ¿Cuándo son correctas? Cuando soy movido por el Espíritu Santo de Dios, cuando el Espíritu Santo me guía, me mueve a hacer las cosas, entonces son las motivaciones correctas, ¿sí? Y una de las cosas también es que sus hechos concuerdan con su vida cotidiana. Y este estilo de vida refleja sus valores. Estas personas son confiables, cumplen sus compromisos y no temen a la crítica. Hay mucha gente que se molesta porque lo critican. Es una parte del infierno en esa persona, porque el orgullo es humildad. La crítica es buena, aunque hay crítica que nos exalta y hay crítica que nos humilla, pero la crítica es buena. Pero mucha gente no la puede tolerar, porque tiene un orgullo del tamaño del mundo. El que es íntegro acepta la crítica. El que es íntegro sabe, como dice el dicho mexicano, ¿sí?, que no es monedita de oro para caerle bien a todos. Pero algo que no puede cambiar es su integridad. Es algo que no puede, ¿sí?, cambiar en ese sentido. Entonces, estas personas se les puede conocer porque hacen lo correcto cuando las circunstancias están cambiando. No comprometen el cristianismo ni comprometen a Jesucristo. Son personas que son las mismas. Haya problemas o no haya problemas, sigan adelante, ¿sí? Son personas precisamente que al cambiar las circunstancias, ¿sí?, no cambian ellos, ni cambia su ideología, ni su sistema de pensamiento. Son las personas que tú conociste cuando tenían problemas y cuando no tenían problemas. Son las mismas personas que conociste cuando tenían dinero y cuando no tenían dinero. Porque hay muchas personas que cambian, ¿sí?, por esas razones. Estas personas no. Entonces, en matemáticas, un entero es un número que no es divisible, o sea, no se puede fraccionar. De igual modo, un nombre íntegro no es divisible, no se puede fraccionar. No dice una cosa y hace otra. Y eso es importante en nuestras vidas. Que lo que nosotros decimos, que somos, debemos de tenerlo que avalar a través de lo que nosotros vivimos, del estilo de vida. Y precisamente por eso, tú puedes decir lo que tú quieras, que la gente es sangrona y que no pongan la mirada en ti. Pues yo digo que sí la tienen que poner en ti. ¿O no? No tienen que poner la mirada en ti. Pablo dice, ¿qué dice Pablo? Imiten a él como él. Imítenme a mí como yo soy imitador de Cristo. Mucha gente se escuda y dice, no, pues pon tus ojos en Cristo. No, también los tiene que poner en ti, porque tú eres una persona que tienes una ideología, que tienes un sistema de pensamiento, que tú dices que eres cristiano, que eres nacido de nuevo y tienes que avalar eso. No simplemente es el hecho de que yo diga yo soy cristiano, sino tengo que avalar lo que yo digo, no tengo que cambiar, ¿sí? Entonces, el hombre tiene que ser íntegro desde su corazón, no demostrar por fuera que es íntegro. No cuando todo sale bien puede ser íntegro, pero cuando las cosas salen mal y permanece en eso, pues eso es de valor, pero tiene que nacer en el corazón. La palabra dice que del corazón emana la vida.
De ahí es donde nacen todas las cosas y de ahí debe de nacer nuestra integridad. Esto tiene que ver con ser llenos de Dios. La integridad solo puede practicarse si el Espíritu Santo posesiona nuestras vidas. Ninguna persona que ame más la carne puede ser íntegra, ninguna, porque la integridad es un acto de Dios sobre la vida de los hombres y solamente Él puede hacer que un hombre arda en el fuego del Espíritu Santo para ser responsable, para no ser mentiroso, para no ser una persona que engaña a su esposa, para no robar en su empresa, para no, X situaciones. Entonces la integridad se logra solamente cuando somos controlados por el Espíritu Santo. Y para ser controlados por el Espíritu Santo, tú necesitas definir tu vida. ¿Cómo puede, a ver, alguien dígame, cómo es controlado por el Espíritu Santo? ¿Cómo se controla la vida? Díganme alguien. Porque si tú no sabes, pues digo, nosotros tenemos que ser controlados por el Espíritu Santo. ¿Qué dice la Escritura? Sí, o sea, es a través, el Espíritu Santo produce dominio propio. Sí, produce. Pero ¿cómo nosotros somos llenos del Espíritu Santo? Dice, no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes sed llenos. Ok, ¿cómo somos llenos? ¿Cómo somos controlados? No siempre. Hay mucha gente que lee la palabra y no es llena del Espíritu Santo. Hay gente que ora y no es llena del Espíritu Santo. Hay gente que se reúne y no es llena del Espíritu Santo. Hay gente que da su diezmo y no da. Por eso les digo, hay mucha gente que hace cosas religiosas, pero no es llena. La llenura es un acto de fe. Y aquí dice que seamos llenos, es algo imperativo, es una orden. Sean llenos del Espíritu Santo. Ya fuimos bautizados con el Espíritu Santo, ahora tenemos que ser constantemente llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo puedo ser yo lleno? Cuando renuncio a mí, cuando renuncio, a lo que yo soy, cuando renuncio a vivir como este mundo vive, para que el poder del Espíritu Santo repose en mí. Como decía el Espíritu Santo, le decía al apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, para que el poder de Dios se perfeccione en mí, yo no puedo decir, es que yo puedo hacerlo, es que yo lo voy a hacer. Tú debes de ser débil para que Dios te llene. Mucha gente viene y dice, es que le vengo a dar mi alabanza. Tú necesitas venir vacío para que Dios te llene. Tú necesitas venir humilde, delante de la presencia de Dios, como el apóstol Pablo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cómo debes de ser? Débil, dependiente, para que el Espíritu Santo pueda obrar en tu vida. Cuando tú dices yo puedo, cuando tú empiezas a manejar tu vida y eres autosuficiente, pues no eres una persona débil, eres una persona que has decidido vivir como tú quieres. Entonces, nosotros necesitamos tener una relación íntima, sí, pero no solamente íntima, sino constante y significativa. Una de las cosas que hay en el cristianismo es falta de orden. La gente empieza orando un día y deja de orar 3 días. Comienza con sus hijos, un día vamos a reunirlos, le pega la chiripiorca ahí y empieza a ver, vamos a reunirnos, y como está emocionalmente saludable en ese momento, llama a sus hijos o llama a su esposa o él empieza un devocional, pero no es constante, no hay un orden en su vida. Y nosotros necesitamos permanecer, es algo que se cultiva todos los días. O sea, es mentira que nosotros podemos ser llenos hoy. Cuando vemos en la palabra que muchas veces Dios los llenó del Espíritu Santo, pero esa persona estaba buscando a Dios. Ustedes ven, en la Escritura, en el libro de los Hechos principalmente, cuando eran llenos del Espíritu Santo, ellos estaban orando, ellos estaban buscando a Dios, eran personas que querían tener una relación íntima, habían decidido dar a Cristo su corazón.
¿sí? Entonces, nosotros necesitamos, ¿cómo logro yo esto? ¿Cómo puedo ser una persona íntegra? ¿Por qué Daniel era una persona íntegra? ¿Por qué José era una persona íntegra? Si ustedes estudian la vida de Daniel y estudian la vida de José, eran hombres, ¿sí?, que habían decidido su vida. No les importaba lo que les pasara a ellos, ¿sí? No amaban más a su padre. Yo quiero decirte una cosa: si tú amas más a tu familia que a Dios, tú estás fuera de la voluntad de Dios. Así, patrón. Y entonces tú no puedes ser lleno, porque lo que tú estás buscando es que tu familia te llene y no Dios. Si tú buscas en otras personas ser lleno por esas personas, lógicamente que has sacado a Dios de tu vida. ¿Para qué lo quieres? Si estás buscando en otras personas ser lleno. Dios necesita que nosotros seamos dependientes al 100%. Y entonces, cuando nosotros estemos en esa condición, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Cuando Sansón mataba a los filisteos, o cuando iba a hacer una acción sobrenatural, dice que venía el Espíritu Santo sobre él. O sea, en este caso, el poder del Espíritu Santo tocaba a Sansón y era lleno de la presencia de Dios, y entonces podía hacer la voluntad de Dios, no antes. Ahora, nosotros tenemos el Espíritu Santo permanentemente. Él no lo tenía permanentemente, y en varias ocasiones decía: y vino el Espíritu Santo sobre él y mató a 1000. Y vino el Espíritu Santo sobre él y mató a león. Pero hoy nosotros tenemos el Espíritu Santo permanentemente, y por eso dice la Escritura: no solo de pan vivirá el hombre. Es todo un conjunto de cosas, pero también es rendir mi voluntad a él. Dice que el que no toma su cruz y le sigue no es digno de él. Entonces necesitamos nosotros negarnos a nosotros mismos, y eso es parte de la integridad. Les decía que creo que ya les puse ese ejemplo, pero la integridad va más allá que hacer lo bueno. Entonces vamos al libro de Daniel, por favor. Capítulo 6. Y vamos a ver cómo era este hombre. Y Dios necesita de esa clase de personas hoy. Dios necesita personas así, que estén dispuestas a pagar el precio. Daniel, un hombre de integridad. Capítulo 6. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a todos estos sátrapas y gobernadores, porque había, ¿qué había en él? Un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Ahora, hay algo que leíamos en la mañana en el devocional acerca de Isaac, que cuando Abimelech dice que vio que Isaac era bendecido por Jehová, fue a él a hacer un pacto para que no lo dañase. ¿Sabes qué? La gente ya estuvo bueno de que tú digas que eres cristiano. La gente tiene que ver en ti que tienes un Dios poderoso, si no tú eres un mentiroso, man. Porque todos los que estamos aquí se nos hace muy fácil decir: yo soy cristiano. Bueno, ¿y cómo lo estás mostrando? La gente lo está viendo en ti. La gente ve poder en ti. La gente ve bendición en ti. La gente ve que estás prosperando. La gente ve que eres un hombre que estás entregado, que renunciaste a todo para seguir a ese Dios poderoso que tú dices que amas. Porque la mayoría de la gente: yo soy cristiano, y siempre los ves quejándose, siempre los ves, sí, pasando por situaciones difíciles, pero no es tanto porque Dios lo haya permitido, sino porque ellos, por el pecado, están sufriendo angustia, dolor, sufrimiento, etc. No es el caso de Daniel. Aquí nos dice que
era un hombre, dice en el 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. ¿Saben que el espíritu que nosotros tenemos es superior al espíritu del mundo? Y mucha gente necesita saber eso. ¿Quién lo vio? Lo vio este rey. ¿Quién lo vio más? Los gobernadores, ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Y dice, y el rey pensó en ponerlo sobre todo reino. ¿Por qué pensó en ponerlo sobre todo reino? Porque había sabiduría de lo alto, había inteligencia, ¿sí? Había conocimiento de Dios. Y entonces todas las personas que buscan a Dios, yo no he visto ninguna persona que busque a Dios que sea cola. Siempre las personas que buscan a Dios están por encima. ¿Sí me explico? Son personas que son gentes con conocimiento, son gente sana, son gente que a donde quiera que llegan, hay bendición en sus vidas. Nosotros debemos de ser esa clase de hombres y de mujeres que a donde quiera que nosotros vamos, debemos de llevar bendición. Ayer fuimos a un lugar, cuando fuimos a Yecapistla, yo se los comentaba a ellos, y yo pedimos de comer y no llegaba nadie a ese lugar. Y yo le dije, ¿sabes qué, Dios? No me gusta esto. Y no me gusta esto porque nosotros somos bendición. Y cuando nosotros llegamos a un lugar, la gente debe de llegar a ese lugar a comprar, porque nosotros somos bendición y vamos a bendecir a la gente, no solamente comprándole, sino que nuestra presencia atrae a otras personas para que bendigan a esas personas que venden. Y si eso no sucede en tu vida, hay un problema. Yo le decía, si no está sucediendo esto, Señor, hay un problema. Yo en lo personal quiero examinarme, no sé si los demás estén bien, pero yo no, y estén pensando en eso, pero yo sí pensé en eso, porque yo sé de lo que se trata. Si tú vas en un avión y el avión se va a caer y Dios te dijo, tú vas a ir a Chile, el avión no se va a caer, ¿sabes por qué? Porque vas tú. Porque Dios te mandó allá, como el apóstol Pablo, que lo mandó ¿a dónde? A Roma. El barco se deshizo y que él dijo, Dios me ha entregado a todos ustedes. Él fue de bendición. Si tú no estás siendo de bendición y la gente está viendo un espíritu superior en tu vida, hay un problema. Y no es condenación. Es algo que realmente sucede cuando yo busco a Dios, ¿no? ¿Qué decían de los apóstoles? Gente sin letras, del vulgo, gentes que no habían ido ni a la primaria ni a la secundaria, decían, verdaderamente estos han estado con Jesús. ¿Por qué los conocían que habían estado por Jesús? Por la elocuencia y la sabiduría con que estaban hablando. Y entonces aquí vemos que Daniel tenía un espíritu superior y el rey pensó ponerlo sobre todo reino. No era fácil. Pero mucha gente no cree esto, mucha gente piensa más en la psicología, en la psiquiatría pamplinas. Eso no sirve para nada, es pura teoría. ¿Sí me explico? Si Dios necesitara, como hoy hay muchos predicadores, tenía un amigo que me dijo, es que yo voy a estudiar psicología para dar mejor resultado en el cristianismo. Yo le dije, ¿sabes qué, hermano? Está cerrado. Está cerrado. ¿Y por qué está cerrado? Pues porque Dios no necesita de muletas, vamos. La psicología es una pseudociencia, estudia la mente y puede estudiar el alma, pero ¿qué solución te puede dar para que tú seas transformado? Chochos y viajes, es lo único que te pueden dar. Pero sin embargo, cuando nosotros tenemos esa sabiduría de Dios, dice que la palabra de Dios es que espíritu y es vida. Lo que ellos dan, ninguna persona es vida. Por eso este hombre, este rey se fijó en Daniel y dijo, este cuate tiene algo diferente. Y entonces, ¿qué pensó? Ponerlo sobre todo. Y entonces los gobernadores y sátrapas, ¿qué hicieron? Dice la palabra en Eclesiastés que toda buena obra despierta la envidia de los hombres. Cuando tú ves, o cuando la gente ve que tú estás prosperando, la gente te va a envidiar. La gente va a desear lo que tú tienes. Si tú tienes un puesto en el cual tú llegaste después que el que tiene 15 años, la gente te va a envidiar. Pero no por ti, sino por la sabiduría que Dios te da.
¿No eres tú? Daniel sabía muy bien eso y dice que buscaban ocasión para acusarle a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era ¿cómo? Fiel, era fiel en su trabajo, ¿sí? Él era una persona fiel. Daniel fue un hombre, sí, que fue conocido por su integridad, y los hombres de ese gobierno sabían que él no vivía del erario público, que este hombre, sí, no recibía sobornos por concesiones empresariales. Era político, como hoy muchos que vemos ahí, gente con falta de integridad, que porque creen que tienen una carrera son mejores que los que no tienen una carrera, humillan a la gente y son ladrones. ¿Cuál integridad tienen estas personas? Vemos ahora cómo vendían, sí, los contratos a sus familiares, a sus amigos. ¿Por qué? Porque recibían ellos también dinero, inflaban las cantidades, ¿sí? No era un hombre abusivo con su autoridad, era intachable, que servía con integridad a su nación o a la nación donde estaba, que en ese tiempo era Babilonia, y trabajaba para esa nación. Nadie le podía decir: te enriqueciste, agarraste lo que no es tuyo, eso lo que tienes en tu casa, yo lo vi en otro lado. O sea, nadie le pudo decir nada, nadie le pudo decir: te enriqueciste ilegalmente, ¿sí? No había estafa maestra en su vida, era limpia, sin cosas obscuras y sin cosas, ¿sí? Como acusarlo que gastó dinero en Las Vegas, o que gastó dinero en una residencia, o que sí tiene dinero en el banco de Suiza. Nada de eso. No le pudieron encontrar. ¿Por qué? Porque era fiel. Y ninguna falla le pudieron encontrar a este hombre. Era honesto, ¿sí? Lo examinaron estos cuates con lupa, pero sus negocios eran honestos. ¿Qué hicieron? No lo podemos hallar nada en cuanto a lo relacionado con el reino. ¿Cuánta gente roba en su empresa? ¿Cuánta gente roba en el gobierno? Yo conozco mucha gente que les daban dinero, 800 millones, y se lo tenían que repartir a la fuerza entre los demás. Pero también sucede en lo poco, que la gente no es íntegra, se vende por 3, 4 piezas de pan, como Esaú, que no fue un hombre íntegro, ¿no? Sino que por un plato de lentejas se vendió. Sin embargo, estos políticos de Babilonia no pudieron acusarlo de nada, pues él era fiel en toda su gestión. ¿Qué le podían agarrar? Por eso, cuando tú caminas rectamente, ¿quién puede estar en contra de ti? Aunque vemos aquí algo tremendo. ¿Qué hicieron? Lo acusaron injustamente. Y entonces dice en el versículo 4, entonces los gobernadores, sátrapas, Daniel, dijeron: es fiel y ningún vicio. Vean, ningún vicio, no le encontramos en nada. No tiene casas en el Pedregal, no tiene casas en Cancún, no tiene yates en ningún lado. No le encontraron nada, ningún vicio, ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. O sea, ninguna falta humana le encontraron. No tenía amante, no estaba cobrando del erario público sin trabajar, no era aviador como muchos. Yo he conocido mucha gente que trabajaba de aviador en el metro y cobró por años. Y así hay mucha gente en México. Por eso, cuando vino este presidente, abran los ojos, no crean a todo lo que les dicen. Cuando vino este presidente y quitó todo eso, pues lógicamente que la gente, ¿qué empezó a hacer? A quejarse y a decir cosas malas de este señor, porque quitó todos esos vicios y faltas que habían en el metro. Yo lo sé porque yo estuve de cerca ahí y conozco a las personas que eran aviadores ahí. Pero eso es, a él no lo encontraron.
con ninguna de esas cosas. Entonces, vemos aquí que era un hombre íntegro. ¿Tú te consideras un hombre íntegro? ¿Eres fiel en los negocios? Si te escarbaran ahorita y Dios escarbara en tu corazón, tú puedes decir: sí, Señor, yo soy un hombre íntegro, una mujer íntegra. No robo en mi empresa. Te doy lo que te corresponde. ¿Sabes qué? No falseo la verdad. Eso podrían decir de nosotros la gente que nos observa y que nos mira. Pero la cuestión es que a veces nosotros entendemos esto, pero seguimos en la misma posición, en el mismo juego de todos los días. Salimos de aquí y es como si viniera uno solamente, ¿sí?, a recibir conocimiento, y no para que esta palabra transforme mi vida personal. Mientras yo no sea transformado interiormente y realmente el Espíritu Santo me haga una persona como Él quiere, y yo ceda mis derechos a Él, y yo diga: ¿sabes qué, Padre? Voy a ser íntegro, no importa lo que pase, porque ahorita vamos a ver lo que le pasó a Daniel, y él todavía se sostuvo siendo íntegro, no le importó morir. Y dice: y entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Y entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino y magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes. ¿Cuánta gente estaba contra él? Y qué padre es sostenerse cuando todos están en contra de ti. No importa lo que te digan, no importa lo que digan. Y dice: han acordado por consejo, o sea, se unieron para hacer mal. Estas personas no les importaba la gente, les importaba lo que estaban perdiendo, porque seguramente Daniel los tenía controladitos como los tiene el de Hacienda ahorita. Controladitos a estas personas, a Televisa, ¿sí?, a TV Azteca, a los grandes consorcios que nunca pagaron impuestos, y ahora como los tienen controladitos, ¿qué pasó? Pues vamos a quitar a este señor, vamos a levantar personas para que este señor sea quitado, para que este señor, ¿sí?, vamos a calumniarlo para que la gente crea lo que nosotros decimos, que es un mentiroso, que es un arrogante, que es un dictador. Y la gente en México así es, en todo el mundo creen a las mentiras, sin saber realmente y apreciar y discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Imagínense a Daniel, todo el pueblo se enteró que él no fue echado al pozo de los leones, pero no por tranza, no por mentiroso, no por defraudador, no por secuestrador, no porque era político y tenía su harén de prostitutas, sino porque era honesto y era un hombre de Dios. Y le dijeron: no le podemos encontrar nada a este cuate, no tiene cuentas en ningún lado, ¿sí?, es fiel con su esposa, da su gasto, etcétera, cuida bien a sus hijos, los lleva a pasear. Pero vamos a tocar la parte que le duele, que es la práctica de los principios bíblicos. Y es ahí donde él no va a ceder. Es ahí donde él va a permanecer, porque lo conocían. Y qué padres que nos conozcan cuando seamos tentados por 50 pesos. Hay gente que se vende por 50 pesos, ¿no? Y dice: entonces estos gobernadores se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Y todos acordaron, dice,
por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera, fíjense cómo lo tenían, pero bien estudiado, sabían de su relación con Dios y sabían que todos los días, 3 veces al día, iba a hincarse a pedirle a Dios para que le ayudara a tener sabiduría para los negocios de ese país. Era una costumbre. Por eso les digo, si nosotros estamos definidos, no importa si trabajas de tiempo completo para la iglesia, si haces algo aquí para la iglesia, si es tu empresa, si tú trabajas para el gobierno, si tú vas a Él y eres una persona íntegra, entonces Dios te pondrá en lo alto. Si tú eres una persona que no eres íntegra, lo que va a hacer Dios es humillarte y quitarte lo que tienes y maldecir tus bendiciones. Pero cuando nosotros entendemos esto y comprendemos que cuando nosotros dependemos totalmente de Dios y que sabemos que la sabiduría que nosotros tenemos, la inteligencia, la prosperidad que Dios nos ha dado, no es por hacer una oración como hoy los mentirosos profetas que andan por ahí, ¿sí?, diciendo, ven, vamos a hacer una oración para que Dios te prospere. Tú no vas a ser prosperado si tú no tienes una buena vida y no confías en Dios, si no eres una persona que practique, que lo ames a Él primero, que aborrezcas a tu madre, a tu padre, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija. Así dice, y no vayan a decir que yo lo digo. Entonces serán verdaderamente mis discípulos. Y eso es lo que estaba haciendo Daniel aquí. Lo acusan, ¿y qué dice él? Él se enteró de que estaban persiguiéndolo. Pero como sabía que no lo podían hacer nada en contra del reino, dijeron, bueno, pues vamos a hacer este edicto, que en espacio de 30 días nadie consulte a Dios. ¿Qué hizo él? Se escondió, se abrió al contrario sus ventanas. Dijo, ahora que me vean todos. Y si me van a matar, que me maten. Por eso dice la palabra, el que no toma su cruz. ¿Saben que la cruz es causa de desprecio? ¿Sabían ustedes eso? Porque la cruz en el tiempo de Jesucristo era para los delincuentes, para la gente sediciosa, para la gente más baja, corriente, ladrones, secuestradores. Y entonces la cruz para toda la gente de ese tiempo significaba, ¿sí?, pues maldición, significaba derrota. Y entonces nadie quería seguir a un derrotado. Pero nosotros hoy sabemos, y dice la palabra, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de ser mi discípulo. Y nosotros entendemos esto porque no estamos en los tiempos de Daniel, pero hoy estamos en diferentes tiempos en los cuales tú puedes decir, no, Señor, pues yo te voy a servir, yo decido servirte, yo voy a hacer esto, Señor, tomo la decisión y de repente te llega el trabajo, ¿sí?, de tus sueños. Tu esposa jamás va a empezar a tener problemas económicos. Los problemas se acabaron. Porque ahora tienes el trabajo que tú querías, el sueldo que tú querías, la dirección que tú querías. Y ya tu esposa te va a decir, vas a llegar con ella y le vas a decir, ¿sabes qué? Me han dado un mejor trabajo. ¡Wow! Pero ese trabajo te separará de Dios. Ese trabajo solamente te traerá maldición. Ese trabajo solamente te llevará cautivo hacia el pecado, a separarte de Dios. Y entonces tú tienes que despertar y decir, no, porque yo soy un hombre íntegro, yo dependo de Dios, no de usted, Señor, ni no de usted, señora. Yo dependo de Jesucristo. Y si usted me va a quitar el trabajo o si usted me va a correr, ¿sabe qué? No hay ningún problema. Porque yo confío en aquel que dijo, yo soy tu pastor. ¿Y qué? Nada. El problema es la fe en nuestras vidas. El problema es que no desarrollamos esa fe robusta y decimos, Dios Padre, no importa que me avienten a los leones, yo voy a seguir adorándote.
Quiero ser íntegro, Señor. Y quiero que esta gente vea el Dios que yo tengo. Por eso las iglesias ahora, y a mí eso me molesta y a veces me da tristeza porque, no, es que, y el poderoso de Israel, ¿no? Y aquí brincamos y saltamos a la hora de los problemas. ¿Cuál poderoso de Israel? Imagínense a Daniel, te vamos a echar, no, no me maten, como los otros que los aventaron después. Daniel tranquilo. Yo me imagino que entró a ese cuarto, o lo aventaron, no sé si era un pozo o lo que haya sido. Yo creo que cuando lo aventaron dijo, Padre, yo te pido que me libres. Y si no es así, Señor, yo te agradezco por la vida que me has dado. Jamás huyó de su responsabilidad. Y por eso dice en Hebreos, ¿sí? Vamos a Hebreos capítulo 11. Vean, esta parte me gusta mucho. No sé si a ustedes, pero me gusta más ahora que sabemos que estos hombres jamás, 11, Hebreos 11, versículo 34. Bueno, voy a leer desde el 33. Dice, por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. ¿Qué hizo Daniel? ¿Quién tiene el control sobre la vida animal? ¿Quién tiene el control sobre las bacterias, por favor? Ahí estamos padeciendo. Cállese. Dice, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres, fíjense las mujeres de fe, recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate. No me saquen, quiero morir por Jesucristo. Y ahí la gente le dice, le hacen algo, ay, fíjate que andan diciendo que ya que... Qué barbaridad, o sea. No, es que es la verdad. ¿Cómo yo voy a estar? Pues dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción, por favor. ¿Hasta cuándo entenderemos eso? En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Estas personas, dice que más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Ahora déjenme decirles algo importante. Ninguna de estas personas tenía la Biblia. Ninguna de estas personas había leído la palabra de Dios. Todavía no existía el libro de Hebreos. ¿Cómo creyeron ellos sin la palabra? Simplemente porque la palabra vuela. La palabra se expresa. No necesitamos el libro. Gracias a Dios que Dios puso el libro. Pero cuando la palabra es expresada, como en el caso de Esteban, que empezó desde el Viejo Testamento, desde Abraham, a decirles hasta Juan el Bautista y luego Jesucristo, y bautizó a este cuate, vemos la elocuencia que tenía. Perdón, ese fue Felipe. Hasta la muerte de Esteban, perdón. ¿No? Que les dijo, ustedes... ¿sí? Mataron a Jesucristo, y dice que la palabra salía inspirada de Esteban y ellos rechinaban los dientes y lo apedrearon. Y él no tuvo temor, Señor, ¿sí? ¿Qué le dijo? No les tomaron cuenta. No les tomes en cuenta este pecado. Veo los cielos abiertos, Señor, ya me voy. Ay, no, ¿por qué me están apedreando, Jesús? Si yo estoy compartiendo la palabra. ¿Por qué somos así? ¿Por qué no leemos la Escritura para aprender y tener conocimiento? Necesitamos nosotros integridad, pero también necesitamos nosotros, cuando el Espíritu Santo te lleva cautivo, ¿sabes qué? No hay nada de eso. Al contrario, si alguien no recoge las bocinas, a ti te da gusto. Te da gusto. ¿Por qué te da gusto? Porque Dios te ha dicho a ti, a lo mejor al otro no quiso, te dejó toda la carga a ti. Gózate. ¿Qué andas ahí quejándote con otros diciendo, ya viste esa hermana? Oh, calladita te ves más bonita. O calladito, ¿no?
Porque yo me alquilé, yo fui comprado por precio, no tengo derechos. ¿Sabes qué, Señor? Yo me alquilo, ¿qué pasaría con Daniel? No, pues yo solito voy a morir. ¿Y dónde está Abednego? ¿Y dónde están mis amigos? ¿Dónde están ahorita para que me ayuden? ¿Sí? Deberían de estar en el palacio abogando por mí. Nada de eso. Dice, otros experimentaron vituperios, azotes y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados. Se dice de Isaías que fue uno de los hombres más íntegros, que lo cortaron a la mitad con una sierra. Miren, vivimos en un cristianismo muy light, muy chava. Ya porque te sacan la lengua, ya te quieres ir al infierno. O sea, no te pueden decir nada porque no solamente se te paran los pelos, sino las pestañas también. Y dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles, de ovejas, de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Qué padre que la gente te aborrezca. Qué padre. No, que hay mucha gente que todavía tiene problemas emocionales, se siente menos, quieren que lo amen y lo rechazan, y todavía tiene ese problema de rechazo y quiere que lo amen. Con que te ame Dios ya, mano. Para eso viniste a Jesucristo, porque el amor de los demás jamás te llenó. Los demás te van a rechazar. ¿Quieres realmente vivir como Daniel? Los demás te van a buscar pleito, los demás van a buscar problemas en tu vida, a ver de qué pie cojeas, y vas a ver que todos los que te dicen que estaban contigo se van a voltear en contra de ti. Digo, yo ya lo he vivido, pero qué padre es que te digan, ¿sabes qué? Te voy a meter al bote. ¿No? ¿Ya les han dicho eso? ¿No? ¿Ya te dijeron? ¿A que te iban a cortar la cabeza? ¿Sí? Qué padre que te digan eso. A mí había un vigilante allá en Santa Marta, o te callas o te meto. Méteme, háblale al fondín, háblale al que quieras, pero no me voy a callar. Sabes que tú eres pecador y necesitas a Jesucristo, man. Al otro día ya estaba en otro lado. ¿Cuál yo en la cárcel? Él estaba en una torre hasta el final, lo mandó Dios hasta allá. O sea, eso es maravilloso, que la gente, que sepan que hay algo en ti que los ofende. No que hacen una fiesta y se juntan los peores, los menos peores, ¿no? Porque se llevan bien, porque van a echarse su chubidubi y no te invitan a ti porque eres diferente. No, ahí va a venir ese aguano, la fiesta. Es íntegro, ese no toma, ese no dice groserías, ese no habla palabras de doble sentido, a ese no lo invites. No, ¿para qué? ¿Eh? Pero fíjense, estos cuates no tenían Biblia. ¿Cómo podían hacer esto? Ya vamos a terminar. Ya los veo muy cansados. Bueno. Y es una vida, a mí me gustaría muchas veces ser como Daniel, como Pablo. A mí me gustaría ser. Y espero que esta nueva etapa que comienzo, sí, sea así. Y dice aquí, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, versículo 6-8, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Qué tremendo que movieron aún al rey que amaba a Daniel. Y dice, cuando Daniel supo el edicto, vean la actitud, ¿no? ¿Qué? Dice la palabra que si
tienes problemas, pues el Espíritu Santo reposa sobre tu vida. Así contéstale a la gente, ¡ay, fíjate que tengo problemas! ¡Qué bueno! Me da mucho gusto, porque el Espíritu Santo reposa sobre ti. En lugar de que le digas, ¡ay, sí, pobrecita! ¡Ay, sí, venga! O sea, ahora, si estás sufriendo por otra cosa, pues sí. ¿Sí me explico? Ser misericordioso, sí, cómo no. Está sufriendo y le está echando ganas, pues abrázala, apapáchala, bésala, llévatela a Xochimilco a comer garnacha. Pero si se está quejando y está hablando de los demás, si se está quejando de Dios, pues ahí sí le tienes que decir, mijita, qué bueno. Me da mucho gusto porque eso te ayudará a crecer. Y dice, y cuando Daniel supo del edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que quedaban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. Señor, tú me puedes librar, Padre, yo no voy a dejar de orar, yo no me voy a dejar de congregar por el virus, que venga la policía, que nos cierren, Señor, que hagan lo que quieran, pero yo no voy a dejar de congregarme, porque tengo miedo. Pero si me echan a los leones y el virus me ataca y tú lo permites, oh, gloria a Dios. Y se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando. ¡Qué casualidad! ¿No? Está como la mujer adúltera. Ahí andaban por todo la viga, ahí a ver dónde la encontraban, ahí en qué hotel. Dice, y rogando en presencia de su Dios. Y fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Y respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Y entonces respondieron y dijeron delante del rey Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Aquí tenemos algo muy importante. No todo lo que dice el gobierno hay que obedecer. Esto va en contra de Dios. Y solamente era orar. Solamente. A sus amigos solamente era hincarse ante una estatua. Y dijeron, no. ¿Ante quién nos estamos hincando nosotros? Y dijeron, no. Dice, y cuando el rey oyó del asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Y entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, fíjense nada más qué tremendo, ¿cómo el rey incrédulo le pudo decir esto a él? El Dios, ¿sí?, tuyo, a quien tú continuamente sirves. La gente tiene que ver que nosotros servimos a un Dios continuamente. Era político y tenía tiempo de servir a Dios, señores. No digas que tú eres más que un político. Yo he conocido políticos que le dan audiencia a sus hijos cada mes. No los pueden ver de tanto trabajo que tienen. Sin embargo, Daniel se daba el tiempo porque sabía que era primordial, ¿sí? Era de vida o muerte buscar a Dios y decirle, Señor, te necesito, Padre. Yo sin ti no soy nada. Si me aparto de ti como se aparta el pámpano, ¿sí?, de la vid, entonces yo moriré. Y entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para el acuerdo acerca de Daniel. Dice, no se alterase. ¿Cómo creen que estaba el diablo en el infierno? Tenía fiestas, ¿no? Un hijo de Dios verdadero, un hombre íntegro, va a morir. ¿Qué piensa Satanás? ¿Qué quiere hacer contigo? Matarte, robarte la bendición que Dios ha dado,
para humillarte, para hacerte, sí, una piltrafa humana. Y entonces el rey se fue a su palacio y se acostó y ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Cuando yo estaba en la isla, no les puedo platicar de Cancún, de la isla, ¿sí? Íbamos a ver luego al director y me decían, oye Ulises, ¿qué tienen contra ti todos los cristianos de aquí? Los de aquí adentro y los de allá afuera. Porque vienen a echar a pestes en contra de ustedes. Grueso. Pero yo veo otra cosa. Qué padre que la gente diga eso. Que ven otra cosa en ti. Aunque vayan a hablar mal de ti, que la gente vea en ti otra cosa. Y eso es lo que veían en Daniel. Y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, todavía considerando, ¿estará vivo este cuarto? Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. Y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente. ¿Qué testimonio habrá dado Daniel para que este rey fuera impactado? ¿Cómo viviría Daniel para que este hombre anunciara que era siervo del Dios viviente? ¿Cómo se lo mostró? ¿De qué forma vivió para que este hombre exaltara a Dios también con su propia vida? Y dice, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. ¿No quisieras tener un Daniel en tu casa? ¿No quisieras tener líderes que fueran como Daniel? Mujeres que fueran como Daniel, que estuvieran liderando aquí. A mí sí me gustaría, ¿por qué no? Tendríamos una iglesia de gente sabia, inteligente, entregada, íntegra, sin mancha, sin cobrar. Después de que muere Darío, ¿sí?, uno de sus descendientes toma el poder, empiezan a tomar vino, mandan llamar a Daniel. Oye, yo me acuerdo que hay un hombre que lo consultaban, era sabio, inteligente, además podría decir, ¿sí?, qué pasaba con los sueños. ¿Y quién es? Pues es Daniel, ya era Daniel viejito. Y llegó ahí y estaban todos bien, oyendo la Sonora Santanera, ¿no? La canción que va a estar de moda en el infierno, ¿cuál es? A mi manera. A mi manera, porque a su manera. Y entonces estaban todos ahí, llegó Daniel, le dijo, dime qué dice ahí, porque ninguno de los sabios pudo decirlo, lo que había en la pared. Y le dijo, ¿sabes qué quiere decir esto y esto? Y tu reino se acaba. En ese momento entra y le dice, pues te voy a dar lujos y joyas y sabes que no quiero, era íntegro. Hay mucha gente que hacen una oración y le pagan, ¿no? Daniel era íntegro en ese sentido. Pero ¿cuántos de nosotros hoy necesitamos Danieles en las iglesias? O gente realmente que sea Daniel. Tú puedes ser uno de ellos. Tú puedes ser un Daniel, puedes ser una persona hoy, si tú decides tu vida en Cristo. Y no te fíes de lo que te digan los demás, fíjate de lo que te dice Dios en su palabra. Porque Dios puede usar tu vida de una manera poderosa y puedes exaltar a Dios, ¿sí? Y los demás pueden ver en ti que hay un Dios al cual continuamente servimos, que es el Dios viviente. Y que ese Dios viviente sigue actuando de una manera poderosa, de una manera increíble. Principalmente se los digo a los jóvenes, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿10 horas en la escuela? Bueno, ahorita ya no hay.
Y no es malo. Pero lo importante es buscar a Dios, porque sin sabiduría de Dios no hay avances, ¿no? Daniel lo quisieron dar alimento del rey y la mejor comida. Y dijo Daniel, no, yo no me voy a contaminar con eso. Danos verduras, danos cosas sanas. Y vas a ver que nuestro rostro va a estar mejor que los que comen la comida del rey. Era un hombre que amaba a Dios. Sabía que había comida impura. Sin embargo, él decidió seguir a Jesucristo. ¿Y qué dice la palabra? Que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Yo te invito para que tomes decisiones correctas. Sé íntegro. No violes el derecho. No te escondas del huérfano ni de la viuda. Tú no veas si los demás lo hacen o no lo hacen. Tú sé honesto en tu trabajo. Ama a Dios con todo tu corazón y entonces verás lo que hace Dios con tu vida. Búscalo todos los días. Daniel, el éxito de todo lo que él hacía estaba en que él doblaba las rodillas. Eso era el éxito. Hazlo. Búscalo. Párate a las 5 de la mañana. 6. Ora a Dios. Medita. Salte. Ora. Búscalo. Dile a Dios, aquí estoy, Padre. Haz de mí lo que tú quieres que yo sea. Padre, en este momento te damos gracias en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre, a ser íntegros, aun cuando los problemas se levanten, como en el caso de Daniel. Cuando todo está oscuro, Señor, cuando no hay salida, nosotros sabemos que tú abres una puerta. Y cuando todo está oscuro, al final de la oscuridad hay un túnel, el cual se ve una luz, Señor, que nos espera para alumbrar nuestro camino. En el nombre de Jesucristo, bendice a cada uno de los que estamos aquí. Despierta nuestro corazón, Padre. Ayúdanos a buscar tu rostro, parecernos a ti, a ser hombres y mujeres íntegros, completos, que tratemos de buscarte todos los días de nuestra vida, que lo más importante, que estemos un día a tus pies, Señor. Un día que busquemos tu rostro. Un día, Señor, a la vez. Y que vayamos a tu presencia, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, Padre. Te exaltamos. ¿Por qué no te pones de pie?